tenemos en nuestro cerebro diferentes hormonas que ayudan a que nosotros mantengamos diferentes ciclos, y estas glándulas sueltan diferentes señales y que ayudan a que tu organismo se encuentre en ritmos regulares. Por ejemplo, una hormona muy importante es la hormona serotonina. Hormona serotonina te ayuda a sentirte bien. Cuando a tu cerebro le falta la serotonina, te sientes un poquito abajo, deprimido. Y esta hormona serotonina por las noches se convierte en la hormona melatonina. ¿Cuándo ocurre eso? Con el sol. En cuanto hay oscuridad, inmediatamente esta hormona empieza a aumentarse. ¿Cuándo se aumenta la serotonina? Con la luz brillante. Esa luz brillante manda la señal a tu cerebro para que entonces ocurran estos ciclos que hay dentro de ti. La razón por la cual muchas veces te sientes mal los lunes por la mañana es porque violaste tus ritmos internos los fines de semana. Te fuiste a acostar tarde, dormiste muchas horas en las mañanas, comiste a otras horas, y eso echa a perder los ciclos que tienes tú en tu organismo. Moraleja, ¿qué hay que hacer? Ten un programa similar los fines de semana al programa que tienes tú todos los días. Y los lunes no vas a tener problema en absoluto. Necesitas tú respetar estos ritmos. Esta hormona es el antioxidante más poderoso en la naturaleza, pero lo vas a obtener solamente si te acuestas temprano. Si tú te acuestas después de las 9:30, 10 de la noche, ya vas a perder tú la mayor parte de tu antioxidante por esa noche. El sueño es más valioso antes que después de la medianoche. 2 horas de sueño adecuado antes de las 12 es más valioso que 4 horas después de las 12. Hay gran sabiduría ahí. En otras palabras, necesitas tú este antioxidante. ¿Qué pasa si no lo tienes? ¿Vas a envejecer tempranamente? ¿Tienes un riesgo más elevado para un cáncer u otro problema de tipo degenerativo? Cuando hay la oscuridad total, entonces la melatonina empieza a segregarse, este antioxidante sube y entonces tu cuerpo puede repararse correctamente. De ti depende si quieres obtener o no este antioxidante. Y a través de la vida, la melatonina empieza a disminuir, pero no necesariamente. Si tú tratas bien a tu cuerpo, tú puedes mantener tus niveles de melatonina elevados y evitar que tu glándula se calcifique y se atrofie. Pero de ti depende si tratas bien a tu organismo. ¿Qué cosas disminuyen la melatonina? El estrés, la cafeína lo disminuye por 6 horas. Por alguna razón, la cafeína es dañisísima. Es un hábito horroroso la cafeína. El alcohol, el tabaco, si te fijas, tienen que ver directamente con la melatonina. ¿Qué otras cosas lo disminuyen? Los famosos AINES, el naproxeno, las aspirinas, todos estos medicamentos para el dolor disminuyen o bloquean la melatonina. Los bloqueadores beta la bloquean al 99%. El propanolol, el metoprolol, todos los que terminan en LOL. Si tú tomas alguno de esos medicamentos, no te estoy diciendo que los dejes de usar, necesitas tomar un suplemento de melatonina. ¿Y qué más necesitamos? Para producir suficiente serotonina, necesitamos buena ingesta de triptófano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Frijoles de ojo negro, nuez negra, almendra, semilla de ajonjolí, harina de gluten, semillas de calabaza horneada y el tofu, fuente excelente de triptófano. Para muchas personas, el descubrir el día sábado fue una gran sorpresa. Hay algo especial en el día sábado. Dice Génesis 2:3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de la obra que él había hecho y creado. Me dice la Biblia que Dios bendijo el séptimo día. ¿Cómo es que Dios va a bendecir un día? Cuando tú te encuentras a alguien, muchas veces tú le dices, Dios te bendiga. ¿Qué significa humanamente Dios te bendiga? Bueno, significa una variedad de cosas. Entre ellas es que puedas hacer mucho dinero. ¿A poco no? Hay un factor económico. ¿Qué otra connotación tiene esa bendición? Que tus hijos no te den problemas. Significa cuando te dicen, que Dios bendiga a tu familia. Eso implica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa implica? Que tengas trabajo. El decir, Dios te bendiga, uno está diciendo una cantidad grande de cosas sin necesariamente expresarlas. ¿Cómo es que Dios puede bendecir el sábado? El sábado no tiene trabajo, que yo sepa. No tiene dinero y tampoco tiene hijos. ¿Cómo es que Dios puede bendecir el sábado? ¿Qué significa esa bendición? De hecho, ¿qué significa bendición? Punto. Me dice la Biblia, si nosotros encontramos la primera bendición de la Biblia, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y de los cuales llenan las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios da esta bendición por primera ocasión en la Biblia. ¿En dónde? ¿A quién? Contrario a lo que muchas personas quizás indiquen, Dios dio esta bendición a los animales. ¿Qué hay a un lado de esa bendición? ¿Qué connotación tenía esta bendición? Diciendo, ¿qué cosa? Sed fecundos y multiplicaos. De nuevo, los pájaros no hacen negocio, que yo sepa. Los pájaros no tienen
trabajo remunerado y sus hijos pues los ponen en las manos de Dios y se van por su propio camino. Siguiente bendición de la Biblia, muy interesante. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo, segunda bendición de la Biblia, y les dijo, ¿qué cosa? Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Podemos ver que tiene la misma connotación. Cuando Dios pone la bendición, tiene que ver con ser fecundos y multiplicados. Siguiente bendición, Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué cosa? Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. La bendición, desde el punto de vista divino, al parecer es un poquito diferente de la bendición que muchas veces nosotros como humanos estamos buscando. Multiplicad y sed fecundos. En nuestro cuerpo humano tenemos toda clase de células. De hecho, la forma como nosotros empezamos fueron que 2 células que se convierten en 2, luego en 4, luego en 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512, 1024 y se van multiplicando, multiplicando, multiplicando hasta que terminamos con billones de células en nuestro organismo que no se quedaron así. Tus células se están multiplicando todos los días, sin excepción. De hecho, es una de las razones por las cuales tienes que bañarte seguido, porque las células se multiplican y empiezan a crear desechos en tu piel. Tú al bañarte remueves eso. En tu casa, el polvo que está volando por ahí, la mayoría de ese polvo no es tierra, son tus células que andan volando por todas partes. Estas células necesitan multiplicación. Para que haya una división de las células, necesito yo que algo que está ahí en el centro de mis células también se divida. Eso que está en el centro de las células se llama el DNA. Y el DNA es algo que Dios escribió con su propio dedo y es toda esta información que le dice a tu cuerpo cómo un ser humano necesita funcionar, todos los diferentes tipos de células que necesita ver en el organismo, de una manera fascinante. El DNA es larguísimo. Si tú separaras esta información genética del DNA y la estiraras y la estiraras y la estiraras y la pusieras linealmente, llegarías de aquí hasta la luna unas 8 veces. Así de largo es tu DNA. Es fascinante cómo Dios compacta esa información de manera tan pequeña que tú ni siquiera ves la célula y aún ahí está esa información genética. Se introduce algo nuevo después de que Dios crea al ser humano. Se introduce el factor pecado. Y pecado significa hoy en día errores en ese código genético. Significa que ahora hay problemas en ese código que nos indica cómo nosotros vamos a vivir físicamente. Es lo que significa la muerte. La muerte es que se acorta ese plan que Dios tenía para el ser humano. Como hay errores, es necesario que haya reparación continua de estas cosas. Por ejemplo, los cambios de genes es lo que hoy en día estamos estudiando en las ciencias médicas. Todas las enfermedades tienen su origen ahí. La alta presión, la diabetes. Por esa razón, hoy en día se están enfocando a los tratamientos genéticos, le llaman. Hoy en día, la ciencia médica muchas veces se enfoca solamente a tratar síntomas. O sea, llegas tú al médico con hipertensión, llegas tú al médico con diabetes, llegas tú al médico con colesterol alto, con gota. ¿Y qué hacen ellos? ¿Realmente resuelven el problema? El enfoque hoy en día muchas veces es erróneo. ¿Qué es lo que hacen? Los llenan de píldoras, vienen 2 semanas después, 3 semanas después, y hasta le vamos a agregar más píldoras ahí. La ciencia médica de hoy en día solamente mantiene las enfermedades, no cura las enfermedades. Antes de visitar al médico, después de visitar al médico. Tiene obesidad, tiene alta presión, tiene diabetes, sigue igual la persona. Solamente están manteniendo la enfermedad. Pero cuando Jesús sanaba de una manera distinta. Jesús resolvía la causa, Jesús resolvía el problema de base y el ciego dejaba de ser ciego. El paralítico dejaba de ser paralítico. Había un cambio radical. Y lo que Jesús reparaba era ahí adentro de la célula. Él sabía cómo reparar ahí adentro. Lo mismo con las células del cáncer. Antes pensábamos que solamente algunas personas por ahí desarrollan células de cáncer. Ahora sabemos que todos producimos células de cáncer. ¿Por qué no nos da cáncer entonces a la mayoría de nosotros? Bueno, no nos da cáncer a causa de algo que Dios puso en el ser humano que se llama la inmunidad. Por ejemplo, esta es una microfotografía de una célula de cáncer. Esta es una célula de cáncer, ¿la miran? Sé que parece así como un pulpito. Dios manda el sistema inmune a tus células de cáncer, que les digo, todos los días se generan células de cáncer. A causa de la inmunidad, Dios manda estas células inmunes, las cuales pueden ir y destruir este cáncer. Y tú ni cuenta te das.
Todos los días está pasando eso. ¿Cómo es que estas células de cáncer fueron matadas? ¿Quién le dio el clic ahí adentro de la célula para que la célula vaya y destruya el cáncer? Las células se activan, producen sustancias para matar cáncer y pueden ir y destruir ese cáncer y detener el proceso. Y es que es como una computadora. Ese código genético, ese DNA que le digo que está larguísimo, es una serie de instrucciones lo que está ahí. Cuando tienes una gripe, se activa ahí. Cuando te asustas, se activa ahí. Cuando te lastimas y necesitas reparar tus tejidos, se activa ahí. Pero se activan diferentes partes. Es como una escalera que está larguísima y hay diferentes partes en la escalera que necesitan que alguien le haga el clic, se activa, se empieza un cierto proceso y entonces ocurre el efecto. Por ejemplo, se te estaba bajando la presión, se activa ahí, ahora tu presión sube. Te cortaste, te lastimaste, necesitas reparación, se activa ahí en otra parte y entonces la reparación se lleva a cabo. ¿Quién está dando el clic? Por ejemplo, así como mi mouse, buscas el archivo correcto y ¿qué haces? Clic, clic, haces el clic y entonces se activa el programa ese, se activa el archivo ese. De la misma forma, el DNA está compuesto de muchos archivos como estos. ¿Quién da el clic para que se active esto? Hay cerca de 24,000 genes ahí. Cerca de 24,000 diferentes programas ahí dentro de tus células. ¿Quién activa esos genes? Si tú dices, oh, yo los activo, cuidado porque te voy a meter en un manicomio probablemente, ¿verdad? Eso no es posible. Esto está pasando aún cuando tú estás durmiendo, ni siquiera estás consciente. Y clic, clic, alguien anda haciendo clic ahí en tus genes y anda activando las diferentes funciones. Aquí vemos las células del sistema inmune que se activaron. Es la misma fotografía que vimos con el cáncer en medio. Pero ahora las células inmunes se activan. ¿Sí te fijas cómo se hacen largas? Ahora segregan esos químicos para matar el cáncer. Y mira lo que quedó del cáncer. Absolutamente nada. ¿Quién hace el clic? Créanme, nosotros como médicos no hacemos el clic. Nosotros no podemos hacer ese clic ahí adentro de su célula. Alguien más inteligente que su médico es el que está haciendo ese clic. Y no solamente se trata de poner células juntas. Por ejemplo, esta es la famosa Dolly, ¿verdad? El primer animal que fue clonado. Y es bien interesante. Cuando estaban clonando a este animal, agarraban la célula donde estaba la información para que se empezara a generar esta Dolly, pero lo ponían y no empezaba. Se dieron cuenta que esta célula necesitaba una señal, necesitaba electricidad, necesitaba un zap ahí para que empezara el proceso, necesitaba un clic. ¿Qué hicieron? Empezaron a dar diferentes impulsos eléctricos para que empezara. De hecho, les tomó 277 intentos para finalmente terminar con este cordero. En veces la señal no tenía suficiente fuerza, en veces la señal tenía mucha fuerza y quemaban la pobre célula. Así que estuvieron experimentando 277 veces hasta que finalmente le dieron la señal correcta, hizo un clic ahí adentro de esa célula y entonces empezó el proceso. Hay algo que se introduce también después del pecado. Esto se le llama radicales libres de oxígeno. Radicales libres de oxígeno se generan cuando tú sobrecomes, estás comiendo de más, cuando estás trabajando de más, cuando estás muy estresado, cuando no duermes bien. Estos radicales libres lo que hacen es que van y dañan las células. Van y dañan por afuera tus células, van y dañan dentro de tu DNA, de tu escalerita. Por esa razón, Dios ha puesto mecanismos para que arreglen esto. Muchas veces estos daños que tu célula tiene son lo que hace que empiece un cáncer en tu cuerpo. Por eso les digo que todos los días aparecen células de cáncer en tu cuerpo, pero tu sistema inmune va y contrarresta este daño. Estamos nosotros un mecanismo de reparación cuando nosotros vamos a dividir estas células. Y esto también es fascinante. Estos mecanismos de reparación van por todo tu código genético buscando errores y lo van corrigiendo. Fascinante cómo funcionan estas máquinas. Y hay 30 millones de pares de estas escaleritas en todo tu DNA. Y esto es un lenguaje. Si te fijas cómo tienen letras, una C, una G, una T, una A. Nosotros en nuestro idioma tenemos 24 letras. Las letras del código genético son 4. Y mediante esa combinación de esas 4 letras está escrita toda una serie de instrucciones que le dice al organismo cómo funcione correctamente biológicamente. ¿Cómo sabe Dios a cuál de esos 30 millones de pares darle el clic? Complejidad impresionante. Pero Dios sabe cuál ir y clic, darle el clic correcto. Darle clic permite que estas dos personas se multipliquen. ¿Qué es una bendición? Una bendición es el poder de Dios. En otras palabras, su amor que Él nos da para sanarnos. Eso es lo que es una bendición. Es una bendición para mantener nuestra vida. Tú necesitas la ayuda de Dios para vivir todos los días, biológicamente hablando. Por ejemplo, cuando tú escuchas música bonita, cuando contemplas un paisaje bonito, hay una paz, ¿verdad?, que viene. Cuando tú lees tu Biblia, te estás poniendo tú en contacto con tu Creador. Bendición también significa arreglar los genes que se dañen, matar esas células cáncer, activar el sistema inmune cuando sea necesario.
Desde los 70s por ahí se enteraron de que existía el famoso código genético. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal ¿de qué? Del poder de Dios y de su amor. El sábado es una señal del poder de Dios. Necesitas entender que es una bendición de Dios para que puedas tú disfrutar mejor de esa bendición. Y esto es algo que está relacionado mucho con tu salud, la bendición de Dios. Un ejemplo de bendición de Dios, un ejemplo de cómo Dios transforma vidas. Este es uno de nuestros pacientes del Centro de Estilo de Vida, el señor TM, de 58 años. Nos llega en agosto 18 de 2003, es un diabético, de hecho ha estado un tanto descontrolado, que hasta tiene daño en sus nervios como resultado de que su azúcar ha estado muy elevada. Aunque toma medicamento, su presión está elevada. Está pesando 173 kilos. Está tomando metformina, está tomando furosemida, está tomando losartán para su presión y para su azúcar. Entra y sigue el programa divino de salud, los 8 remedios naturales. ¿Y qué pasa? 18 días después, está pesando 165 kilos. Su presión ahora es totalmente normal. Acaba de perder 8 kilos. Ahora, no se quedó ahí. Implementó estos cambios de estilo de vida y los siguió en su hogar. Y continuó el cambio positivo. Para mayo 11 del 2004, ahora pesa 122 kilos. Ahora su glucosa y su presión están normales. Ya no toma medicamentos porque ya no los necesita. Ya ha perdido 50 kilos. Y no solamente eso, continúa aplicando estos cambios en su vida. Y para julio del 2004 se le saca unos laboratorios. Su presión está totalmente normal. Su colesterol está envidiable. Su examen de la próstata, excelente. Sus triglicéridos están en rangos óptimos. Su hemoglobina glicosilada, que nos habla cómo ha estado él controlado los últimos 3 o 4 meses, está totalmente normal. Su colesterol bueno y malo están en números excelentes. Y ahora, para enero del 2005, este es el cambio que ocurre en él. Su glucosa está normal, su presión está normal, ya no toma medicamentos y ya perdió 64 kilos. Cuando tú haces estos cambios radicales de estilo de vida, tú permites que Dios pueda hacerle clic más fácil a tu organismo. Pero mientras sigues tú con malos hábitos, Dios apenas si puede hacerle clic aquí y allá. Necesitas tú seguir esto para recibir esta bendición y que Dios pueda venir y reparar tu cuerpo. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo y únicamente participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, ¿qué cosa? La corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos caudales de nosotros a la gente. ¿Se acuerdan de Dolly? ¿Qué necesitaba? Una corriente. Esa corriente, tap, ese clic. Dios es el único que lo puede dar de manera correcta. Esa energía activa los genes, hace que las células se dividan correctamente y crea una división celular. La bendición es el poder de Dios, es el poder de sanamiento que Dios quiere que nosotros experimentemos. Sábado no es cualquier otro día, es el día en que Dios pone esa energía vivificante en tu vida. Tú no le estás haciendo un favor a Dios en el guardar el sábado. Dios quiere repararte a ti, especialmente cada sábado. La bendición de Dios, ¿qué es? Es un poder sanador. Y los que son amplios en beneficiar a otros experimentarán esa bendición maravillosa tanto en el corazón como en la vida entera. Este poder sanador está disponible y Dios quiere que lo utilices en tu vida. Dios quiere recrear su imagen especialmente cada sábado. Tienes tú una cita divina con Dios. El guardar el sábado significa recibir ese poder. Significa una santificación física, mental y espiritual. Eso es lo que verdaderamente significa guardar el sábado. El mandamiento que encontramos en Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Y fíjense lo interesante: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni quién, ni tu ganado. Los animales también esperan el 7º día para que ocurra esa transformación en ellos. Por esa razón le dice a Moisés: mira, no trabajes a tus animales, déjalos descansar, porque también ellos necesitan la bendición del sábado. Es como cuando tú llegas al mecánico y llegas con el carro prendido. Oye, mecánico, necesito que me repares el carro. ¿Qué te dice el mecánico? Apaga primero el carro, luego puedo reparar tu carro. Necesitamos apagar el carro para que Dios pueda reparar tu cuerpo, tu mente, cada sábado. Por esa razón, hasta tus pensamientos deberían ser diferentes, porque el solo hecho de meter cierto tipo de pensamientos, esto evoca, esto crea diferentes niveles de estrés en tu cuerpo que ni siquiera tú te das cuenta que estás haciendo. Fíjate qué interesante. Libro de Juan, capítulo 5, versículos 15 y 16. Versión de la Biblia, Biblia de las Américas. Excelente traducción, muy cercana al griego. Biblia de las Américas se llama. Dice: el hombre se fue
y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es este hombre, ¿verdad?, que Jesús había sanado, después lo había mandado al templo. ¿Y qué día lo había sanado? El sábado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas el día sábado, estaba sanando Jesús. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo, Juan 5:17. Pero él le respondió, ¿qué le dice Jesús? ¿Hasta cuándo? ¿Qué día era ese? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El sábado es cuando Dios más trabaja hoy en día. ¿Por qué está trabajando? Porque está reparando tu organismo. Está dándote una bendición especial. Mientras tú descansas, Dios está activamente reparando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, si tú le permites. Por esa razón, Dios tiene una cita cada sábado. Hay una abeja que vive en el mundo tropical que se llama la melipona. Y va desde el sur de México, están estas meliponas, hasta Brasil, Centroamérica, toda esa área tropical, esta abeja está presente. ¿Sabías tú que esta abeja guarda el sábado? Esta abeja produce miel. Si tú vas los sábados donde están sus colmenas, es una abeja especial, no pica esta abeja. Si tú vas los sábados, la colmena está tranquilita. Una que otra abeja anda volando por ahí. Si tú vas cualquier otro día de la semana, vas a ver abejas activas que andan por todas partes, ocupadas, recogiendo toda clase de cosas. Fascinante, ¿no es así? Esta abeja recibe esa bendición. No es el único, también hay otro pájaro, el joao de barro, disminuye en gran manera su nivel de actividad. Hay un término hoy en día en la ciencia, y vamos a terminar con esto, que se llama el circa septum. ¿Qué es ese circa septum? El circa septum es ese ciclo de 7 días que tenemos en nuestro organismo. Y esto es fascinante, porque siempre ha sido la discusión, ¿por qué razón tenemos nosotros semanas de 7 días? ¿Qué cosa hay que tiene 7 días? No hay, ¿verdad? Tenemos un ciclo de 24 horas, ¿verdad? Porque la Tierra da vueltas. Tenemos un ciclo de 364 días, ¿verdad? Cuando la Tierra da vuelta alrededor del Sol. ¿Pero qué pasa cada 7 días? Bueno, de alguna forma, Dios ha puesto ese ciclo de 7 días en cada uno de los organismos que Él creó. Por ejemplo, el artículo dice, estos ciclos circaseptanos o ritmos semanales son una de las sorpresas más grandes que ha encontrado en la cronobiología moderna. Hace 15 años, pocos científicos hubieran esperado que los ciclos biológicos de 7 días estuvieran establecidos, ¿en dónde? En todo el mundo viviente. Por algo, Dios dice, aguas con tu ganado, ¿verdad? Aguas con tus animales, porque estos también tienen ese ciclo de 7 días. Aún esta alga microscópica, ni siquiera puedes mirarla tú con tus ojos, se ha descubierto que tiene ciclos de 7 días. ¿Qué otras cosas tiene ciclo de 7 días? La presión sanguínea, el contenido de ácido en la sangre, los glóbulos rojos, el ritmo circadiano, la temperatura oral, la temperatura de los pechos, la química de la orina, los neurotransmisores, diferentes químicos y hormonas en tu organismo, incluyendo el cortisol. Y eso lo estoy leyendo directamente de ese artículo publicado. ¿Quién es el site giver? ¿Quién es el que da ese ciclo de 7 días? Bueno, esta es una de las bellezas del séptimo mandamiento. Porque Dios nos especifica claramente que Él quiere que descansemos ese día en particular. Por alguna razón, Dios nos pide que nosotros guardemos ese día en particular. Y esta es una de las gráficas más fascinantes que he encontrado. Universidad de Purdue. Es una universidad secular totalmente. Esos son los que publicaron ese artículo. De hecho, en ese artículo ahí viene esta gráfica. En esta gráfica trata de cuándo tú obtienes la mayor cantidad de placer durante toda la semana. Fíjense lo que dice el artículo textualmente. Parece que hay un gran ritmo semanal en el estado de ánimo de día a día. Este patrón muestra una cima cerca de ¿cuándo? ¿Has escuchado lo que pasa el viernes en la noche? Que uno empieza el sábado por ahí. Y tiene su pico el sábado y un valle cerca del lunes o el martes. Dios no solamente quiere repararte, quiere que experimentes la mayor cantidad de placer el viernes por la noche y el sábado. Por esa razón vienes a adorar el sábado, porque el sábado puedes obtener la mayor bendición de toda la semana. Fascinante como esto es en todas las personas, sin excepción. Por esa razón Isaías nos dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces ¿qué? Deleitarás. ¿Qué connotación tiene esto? Placer. Te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Para que puedas tú recibir la bendición del día sábado, es necesario que tengas una buena preparación, ya que vas a tener el día más gozoso de toda la semana. Ese gozo, ¿lo vas a querer, sí o no? Ese gozo no aparece por sí mismo, es necesario una preparación.
Si mezclas tú una buena oración, planeación, vas entonces en realidad a tener el día más gozoso de toda la semana. Dios puede bendecirnos solamente cuando nosotros cooperamos con Él, con su plan. Necesitas recordarte del sábado toda la semana, no solamente el sábado. Y ese día de preparación no empieza el viernes. El día de preparación termina el viernes, que es otra historia diferente. Es bueno limpiar tu casa, quitar esos papeles seculares, poner sábanas limpias, adornar tu hogar quizás con flores, preparar alimentos especiales para ese sábado, tener ropa limpia para el sábado, preparar tu corazón y antes de la puesta del sol el viernes, tener tu culto familiar esperando a que empiece ese día tan especial de toda la semana. Para obtener una mayor bendición en el sábado, prepárate con tiempo. Úsalo para mejorar tu cerebro, que Dios pueda hablarte a ti. Adora al Dios verdadero. No tengas otros dioses que quieran quitarte la santidad del sábado. ¿Acaso hay algo más importante que Dios que valga la pena que tú pongas tus pensamientos ese día? Si Dios es el Dios verdadero, deberías darle el 100% el día sábado. Deberías juntarte con otros creyentes, deberías honrar estos principios junto con tu familia, deberías salir a la naturaleza y observar la gloria de Dios, deberías escuchar y participar en música que eleve tu espíritu y deberías hacer tiempo para poder orar y entrar en comunión verdadera, haciendo cambios hacia el bien. Te deseo que Dios pueda darte esa bendición especial que tiene para ti y que puedas tú experimentar esa bendición cuando entres en comunión con tu Creador. Que Dios te bendiga.